Al igual que Monkey D. Luffy, muchos otros personajes dentro de este mundo intentaron en alguna oportunidad oponérsele a la maldad que les intentaba someter, y esta pudo haber sido representada por el gobierno mundial, la marina o incluso los propios piratas, pero lo que no es una variante es que la gran mayoría de los que lo intentaron no acabaron bien, y en este video verás a algunos de ellos que te recordarán que Luffy y su banda no son los únicos héroes que existen en esta historia, y cabe aclarar que los personajes que mencionaré no están ordenados del peor al mejor ni del mejor al peor, ya que esa tarea prefiero que la hagas tú en los comentarios, así que sin darle más vueltas a esto, hablemos de 5 héroes que terminaron mal en One Piece. La primera gran héroe que veremos en este video es Belemer, y antes de que en los comentarios me digan que héroe también tiene su palabra en femenino, la razón por la cual no la usaré es porque YouTube podría interpretar que estoy hablando de otra cosa, y ustedes saben a lo que me refiero, por lo que mejor evitaré ese tipo de problemas y llamaré a Belemer héroe. Pero entrando en materia, siendo completamente sincero, yo creo que es una buena merecedora de estar en este video. Primero porque lo más probable es que fuera de los pocos Marines en la historia que realmente son buenos, ya que si tomamos en cuenta tanto los valores que el personaje demostró tener como también su forma de actuar, es perfectamente lógico pensar que en los tiempos en los que vestía el uniforme esta era del tipo de oficiales como Kobe, es decir, de esos que ponen por encima el bienestar de las personas a las que deben proteger antes que cualquier otra cosa. Sin embargo, esta es solo una suposición que sirve como abrebocas, ya que las verdaderas hazañas vienen ahora. Una de ellas se vio luego de que esta tuviera su última batalla con el uniforme puesto. En ese momento esta se encontraba bastante malherida y a punto de tirar la toalla, pero en medio de todo este caos ocasionado por el enfrentamiento en el que participó, encontró a 2 niñas huérfanas, y al verlas en esa situación esta sacó fuerzas de donde no tenía y logró sacarlas de ese lugar, llevándolas así a la villa Kokoyashi y posteriormente adoptándolas. Belemer no solo le salvó la vida al sacarlas de ahí, sino que también se hizo cargo de ellas a pesar de no tener la obligación de hacerlo, y como si fuera poco, luego se sacrificó para que éstas pudieran seguir viviendo, ofreciéndole el único dinero que tenía a Arlong para que éste las dejara vivir a ellas en su lugar, ya que ésta no podría continuar viviendo si ocultaba lo que más amaba en ese mundo, y eso eran sus 2 hijas. Hoy día, gracias a la crianza que ésta les dio, son mujeres fuertes que tomaron unos buenos caminos. Sin duda alguna, la huella que dejó Belemer antes de sufrir ese trágico final le hacen digna de ser considerada como una héroe, y es por esa razón que está en este video, pero continuemos con el siguiente personaje. Si seguimos avanzando en la historia nos terminaremos topando con los eruditos de Ohara, y aunque todos ellos podrían considerarse héroes, nos centraremos en el profesor Clover, ya que este fue el más importante de todos. La razón por la cual ocupa un lugar en este video es porque a día de hoy sigue siendo el responsable de que se mantenga presente la voluntad de revelar los secretos que mantienen a este mundo en la oscuridad en la que se encuentra. Como todos sabrán, en vida Clover fue un arqueólogo que pasó gran parte de su juventud viajando por el mundo. Esto le llevó a despertar una gran curiosidad por los poneglyph, es decir, las piedras que narran a través de un lenguaje críptico lo que ocurrió en el siglo vacío, siendo este el esqueleto más grande que el gobierno mundial tiene en su armario, ya que en ese periodo de tiempo fue cuando esta institución fue creada luego de haber borrado de la historia a una civilización avanzada. Obviamente los detalles de todo esto es algo que el gobierno no quiere que se sepa en el mundo, es por esta razón que ilegalizó la investigación de los poneglyph, pero Clover, que siempre estuvo dispuesto a poner la verdad por delante, no le hizo caso a esto y logró, junto a sus compañeros eruditos, descifrar el lenguaje de las piedras, conocimiento que le trasladó posteriormente a Robin, quien hoy día es la única que se encarga de continuar con dicha investigación, ya que en un momento puntual el gobierno se enteró de lo que Clover estaba haciendo y decidió silenciarlo. La tragedia de Ohara es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna de One Piece, puesto que ahí vimos cómo tanto Clover como el resto de eruditos se sacrificaron con el fin de que su investigación fuera heredada, para que así la verdad acerca del máximo villano de la obra saliera a la luz. Es por esta razón que Clover ocupa un lugar en este video, ya que gracias a él, Robin obtuvo los conocimientos que utilizará para descifrar el misterio más grande de la obra. Lastimosamente este no tuvo un buen final, pero cuando la historia pueda completarse, este estará presente en la misma como uno de los héroes más importantes de ella. Pero bueno, aún quedan más personajes, así que continuemos con el video.
Y si hablamos de héroes importantes es necesario mencionar a Kozuki Oden, quien fue la pieza clave para que Gold y Roger pudiera llegar a Locktel. A día de hoy desconocemos lo que ambos encontraron en esa isla, pero lo que sí que sabemos es que fue gracias al Kozuki que la tripulación del Rey de los Piratas pudo llegar hasta ese lugar, ya que este fue el único personaje que encontraron que pudiera interpretar el lenguaje críptico proveniente del siglo vacío, y como todos sabrán se necesita a alguien que lo haga para poder descifrar la ubicación de Locktel, al interpretar los escritos que se encuentran en los Road Poneglyph, y habiéndolo hecho ambos personajes pisaron la isla. Ahí se enteraron de los secretos más grandes de ese mundo. Esto motivó a Roger a darle inicio a la gran era de la piratería, con el fin de que alguien más pudiera llegar hasta ese lugar, alguien que pudiera hacer lo que él dejó pendiente, y en el camino a lograrlo quien heredara esa voluntad se ocuparía de enfrentar al gobierno, por lo que al igual que el profesor Clover, tanto Roger como Oden estarán presentes en la historia como promotores de lo que en un futuro será la caída del máximo villano de One Piece. Pero volviendo a Oden, además de haber realizado este tremendo acto que beneficiaría al mundo sin darse cuenta, este también puede ser considerado como un héroe por lo que hizo en la región de Kuri de Wano, ya que esta, antes de que Oden se transformara en su gobernante, era un sitio donde reinaba la delincuencia, pero cuando el samurái se estableció allí, acabó con todo eso y la transformó en un lugar habitable nuevamente. No obstante, tras su derrota a manos de Kaido, este fue condenado a ser hervido, y aunque aceptó su condena, cosa que le llevó al descanso eterno, en sus últimos momentos de vida logró salvar a sus seguidores, quienes también habían sido condenados junto a él, logrando así que se escaparan para que en un futuro pudieran liberar a su país del gobierno de Orochi y de Kaido, cosa que terminaron haciendo. Es por esta razón que Oden está en este lugar, ya que logró muchos actos trascendentales para la historia y bueno, también tuvo uno de los finales más terribles de la obra. Pero mucho Oden, pasemos al siguiente. A pesar de que el Rey Cobra fue un personaje que se introdujo antes de los dos personajes que mencioné previamente, el final de su vida no se dio sino hasta no hace mucho. Pero bueno, la gran razón por la que considero que Nefertari Cobra es un héroe dentro de esta historia es porque este logró descubrir en el ocaso de su vida una pieza más del rompecabezas que hoy día es el siglo vacío, y esa era la de la presencia de la Di en su nombre. Como todos sabemos, la familia Nefertari fue históricamente la responsable de gobernar Arabasta, y esto incluso se extiende hasta antes del siglo vacío. De hecho, es la única familia real que decidió no convertirse en Tenryubito luego de la creación del gobierno mundial, pero lo que no conocíamos era que dicha decisión la tomó la que en ese entonces era la reina de Arabasta, Nefertari Di Lili. No obstante, luego de manifestar esa postura, esta desapareció misteriosamente, y la letra Di en el nombre de dicha familia terminó siendo borrada de la historia también. Pero es gracias a Cobra que esto se descubrió, y dicho secreto que el gobierno mundial quiso mantener llegó a los oídos del ejército revolucionario gracias a que Sabo estuvo presente escondido en el mismo lugar en donde Cobra soltó toda esa información. Ciertamente el rey de Arabasta no elaboró el plan para que esto saliera a la luz, pero ya visto en la situación en donde los miembros del Gorosei y el propio Imu intentaban silenciarlo tanto a él como a Sabo, este decidió sacrificarse para que el revolucionario pudiera escapar y compartir esa información, misma que hoy día llegó a los oídos de los altos cargos de su organización, y que seguramente también llegará a Luffy y por ende a Robin, así como también a la propia Vivi, quien debería heredar tarde o temprano el puesto de su padre. Y aunque a pesar de que esta hazaña de Cobra por sí sola no tiene tanto peso como la de Oden o la de Clover, si a eso le sumamos que en vida también fue un muy buen gobernante que logró sacar adelante a su reino luego de tener una guerra civil en el mismo, y que este acabó siendo silenciado por el villano final de la historia, creo que también es merecedor de tener un puesto en este video. Sin embargo, aún queda un personaje que mencionar, así que sigamos con el mismo. A pesar de que los personajes anteriormente mencionados no tienen un orden establecido, debo admitir que decidí reservar el puesto final para el que a mi parecer es el más épico de todos, Edward Newgate, mejor conocido como Barba Blanca o Shirohige. En vida fue considerado el hombre más fuerte del mundo, ya que poseía un poder que resaltaba por encima del de los otros personajes provenientes de su generación. Sin embargo, las motivaciones que este demostró tener son las que hacen que ocupe un puesto en este video, ya que mientras el resto de
piratas de su quinta buscaban fama, poder o riquezas, este solo tenía el objetivo de conseguir una familia, y cuando lo hizo, la atesoró como su bien más preciado. Es por esta razón que se consideraban a los miembros de su tripulación como intocables, puesto que si se metían con ellos, recibirían la ira de a quien estos llamaban su padre. Newgate fue responsable de darle un hogar a muchos personajes que lo necesitaron, como sucedió con Ace, que al haberse integrado a sus filas, encontró a alguien a quien poder llamar padre con orgullo luego de conocerle, pero también este se encargó de ayudar a muchos otros, como sucedió con la isla Gyojin, que fue resguardada bajo su bandera en su época de emperador. Esto evitó que los piratas que visitaban el lugar lo siguieran azotando, razón por la cual Jinbe le tenía tanta gratitud, o mismamente la isla Sphinx, su lugar de origen y también el sitio a donde iban destinadas todas sus riquezas para que pudieran mantenerse sin doblegarse al gobierno mundial. Estos actos ya le hacen digno de ser considerado un héroe, pero sin duda alguna el que más le otorga el mérito de esto mismo fue el de haber confrontado a la marina y al gobierno mundial con el fin de rescatar a Ace en Marineford. Ahí el emperador se opuso a que juzgaran a su hijo por los pecados que cometió su padre biológico, idea con la que incluso marines como Garp estuvieron de acuerdo en algún momento. Barba Blanca logró rescatarle, pero lastimosamente su hijo no pudo escapar con vida del lugar, y al igual que este, la vida de Newgate también se apagó en Marineford, solo que el responsable de esto último fue alguien a quien en su momento también consideró su hijo. Obviamente esto haría que la conclusión de su vida terminara siendo muy trágica, pero es que aparte en la misma también hubo un componente de epicidad, ya que antes de que su fuego se extinguiera, logró reavivar las llamas de la era de la piratería, asegurando que aquello que dijo Roger antes de ser ejecutado nunca dejó de ser real. Sin duda alguna este es un final muy trágico para quien en su momento simplemente anhelaba tener una familia, pero también tuvo un componente épico digno del gran héroe que a día de hoy sigue siendo. Y bueno gente, estos fueron los 5 héroes que acabaron mal en One Piece. Aunque lo curioso es que, a pesar de que sus respectivos finales fueron bastante trágicos, lo bueno es que ninguno de ellos se fue sin que su voluntad fuera heredada, por lo que, aunque no estén presentes en el final de la historia, serán piezas claves que influyeron en los que sí que estarán presentes en la misma. Pero bueno, lo que también es una realidad es que no debes irte de este video sin dejarme un buen like y tu suscripción, para que así no te pierdas de más contenido interesante como este que te estaré dejando por aquí. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.